merecedor de toda alabanza. Él es merecedor de toda gloria, bendito Jesús. Y por Él es que estamos aquí en esta mañana. Si no fuera por Él, ¿dónde estaríamos? Hiciera tiempo quizás hubiésemos perecido, pero sus misericordias son grandes cada mañana. Son nuevas, dice la palabra. Bendito Jesús. Y así, puestos de pies, vamos a buscarle la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 al 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 14 al 23. Y lee así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Da gracias en todo tiempo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en esta mañana voy a predicar bajo el tema: ¿con qué estado de ánimo marcharemos durante el 2020? Vuelvo y lo repito. ¿Con qué estado de ánimo marcharemos durante el año 2020? Todos los años, a principio de año, no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar. Fueron transcurriendo los días y cada día que nos enfrentamos traía un problema, traía quizás gozo o traía dificultades. Y según fuimos caminando, vimos lo que nos trajo el 2019. Terminamos el 2019, unos en victorias, otros estancados y otros lamentablemente en derrotas. ¿Por qué en derrotas? Porque dejaron apagar aquella llama que Dios había puesto en sus corazones. Dejaron apagar aquello que Dios había puesto en ellos para que le sirviesen. Pero damos gracias a Dios que usted y yo estamos aquí. Aunque sea con uñas y garras, seguimos hacia adelante. Porque no podemos dejar que nada nos detenga. Y hemos llegado al 2020, un año más en la historia de la humanidad. Igual que cuando recibimos los demás años. Pero hay algo que hace una diferencia al año 2019. Y es que este año 2020 estamos más cerca de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy está más cerca que el día en que creímos. No sé cuántos están atentos a esa venida del Señor o cuántos lo tienen por tardanza. Pero déjeme decirle que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Lo quiera creer usted o no lo quiera creer,
El Señor vendrá y la venida del Señor es eminente. No importando las circunstancias en las que se encuentra usted. Si usted se encuentra preparado, se encuentra como aquellas 5 vírgenes prudentes, recibirá al Señor. Pero si se encuentra como las 5 insensatas, lamentablemente va a ocurrir una consecuencia en su vida por no haberse preparado y estar apercibido ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. En este año tendremos que hacer fuerza, porque nos enfrentaremos a nuevos retos. Nos enfrentaremos a nuevas circunstancias. Vendrán nuevos problemas a nuestras vidas. Pero la palabra del Señor dice en Mateo 11:12 que el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Aquellos que están dispuestos a hacer fuerza, aquellos que están dispuestos a no rendirse, aquellos que están dispuestos a no detenerse, esos tendrán el reino de los cielos. Esos son los valientes, esos son los que hacen violencia, no importando la circunstancia por la cual estemos atravesando. Pero para esto necesitamos mantener un buen estado de ánimo. No dejar que el enemigo mine nuestras mentes con sus dardos. Tenemos que tener nuestra mente enfocada en Jesucristo, en el autor de nuestra salvación. No podemos mirar hacia un lado y hacia el otro, porque no estamos en tiempo en el cual podemos entretenernos. Estamos en un tiempo tan peligroso que de un momento a otro, sin que nadie sepa, será el arrebatamiento de la iglesia. Y la palabra dice que nosotros no somos hijos de las tinieblas ni de la noche, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Sino que tenemos que estar atentos velando, tenemos que estar atentos preparados en cada momento y cada instante. ¿Será que como hijos de luz estamos listos para enfrentar con la mayor prudencia cada circunstancia en las cuales tomaremos decisiones que nos afectarán en nuestra vida, sea positivamente o sea negativamente? Nosotros tendremos que tomar nuevas decisiones. Quizás durante el año 2019 tomamos decisiones que no fueron erróneas, malas decisiones. Quizás tuvimos problemas y nos estancamos en los problemas. Quizás tuvimos dificultades y no supimos cómo superarlas. Pero en este año, un año nuevo que ha comenzado, tendremos que tomar nuevas decisiones. No las mismas decisiones que tomamos en el 2019. Sino decisiones que lleven nuestra vida a un estado espiritual mayor que el que nos encontramos hoy. Porque no podemos vivir una vida de estancamiento. No podemos vivir una vida como si nada pasara. Tenemos que enfocarnos más hacia la meta, hacia el blanco de la soberana vocación, el cual es Cristo Jesús. Pero es triste que también en este tiempo hay muchos creyentes que no viven como hijos de luz ni como hijos del día. Y tienen la venida de Jesús como si nunca fuera a ocurrir. Más bien están enfocados en los negocios de esta vida. Están enfocados
cómo mantener un estatus económico sólido. Están buscando una buena comodidad, llena de lujos, llena de placeres. Están buscando cómo mantener esa economía, que cuando nos retiremos de nuestro trabajo tengamos un buen estatus sólido. Y hemos olvidado lo más importante, que es mantener un estatus sólido espiritualmente delante de nuestro Señor Jesucristo. Nos hemos enfocado más en las cosas que perecen. Pero Jesús dijo que el oro y la plata no entrarían allá arriba. Cuando yo me muera, yo no podré llevarme nada. Cuando usted se muera, usted no podrá llevarse nada. Si ha vivido una vida santa delante de Dios, ese será el premio que usted tendrá cuando se muera. Pero si ha vivido una vida lejos de Dios, lamentablemente, su fin será muerte. Por eso en este 2020 tenemos que mantener un estado de ánimo alerta ante las consecuencias que están pasando alrededor nuestro, para que nuestro pie no caiga y no nos deslicemos delante de la presencia de Dios. Tenemos que caminar con pies firmes, atentos y con nuestra mirada hacia adelante. Quiero contarle una historia, ya se ha contado muchas veces, pero la quiero repetir. En la repetición no hay nada de malo. Quizás a muchos no se le ha quedado las veces que se ha repetido. Quizás se le quede hoy. Dios lo permita. Y es cuando nos enfocamos en las cosas materiales. Y esta historia se encuentra en Lucas capítulo 12, verso 16 al 20. Ya algunos saben, ¿verdad que sí? Y no es que tener bienes sea pecado, o que tratar de mantener una vida económica estable sea pecado. El pecado está en cuanto queremos alcanzar esas cosas y nos olvidamos de Jesucristo. Ahí es que está el pecado. Porque la palabra dice que es necesario que así como nuestras almas prosperan, entonces nosotros prosperemos. Pero nosotros queremos prosperar primero para después, si sobra tiempo, entonces dedicarnos a nuestra vida espiritual. Y eso no trabaja de esa manera. Y esta es la parábola del hombre necio. Dice la palabra que había un hombre que había recibido una heredad. Había heredado riquezas. Era un hombre rico. Era un hombre que no tenía necesidad de nada, porque todo lo tenía. Todas las comodidades que habían para aquel tiempo, él las poseía, porque no tenía necesidad de nada. Pero estaba como muchos de hoy día de nosotros, que no nos conformamos con lo que tenemos y queremos más. Buscamos la forma de cómo alcanzar más. Pero no buscamos más del Señor, sino buscamos más de lo económico. ¿Por qué? Porque queremos más comodidades, queremos más lujo, queremos estar más estable económicamente. Y este hombre rico pensó en su corazón y dijo: muchos bienes tengo. Dijo: haré granjeros más grandes, donde pondré los granos, porque eso era lo que se almacenaba para aquel entonces.
Y luego diré, alma mía, regocíjate, porque muchos bienes tienes. ¿Cuántos de nosotros nos regocijamos en los bienes que tenemos? Y mucho más cuando lo trabajamos con el sudor de nuestra frente. Este hombre lo había heredado. Nosotros lo tenemos que trabajar para poder alcanzarlo. Y como dije, no es pecado, sino el pecado es cuando nos enfocamos en nuestro trabajo y queremos bienes y nos olvidamos del Señor. Ahí es que está y fallamos muchas veces. Y es lamentablemente decirlo, que en medio nuestro hay muchas personas que son así. Que nos enfocamos más en los bienes que en nuestra vida espiritual. Porque si nos enfocáramos más en nuestra vida espiritual, no estaríamos como estamos. Parece que vivimos una vida cristiana estancada en el Señor. Y después decimos, es que Dios no se mueve. No es que Dios no se mueva, es que nosotros lo tenemos amarrado y no lo dejamos que se mueva en nuestras vidas. A veces llegamos aquí a la casa del Señor y no sé si le decimos al Señor, bienvenido a esta tu casa. O es que el Señor nos tiene que decir a nosotros, bienvenido a mi casa. Porque decimos que esta es la casa del Señor. Y no es que lo digamos. Es que esta es la casa del Señor. Y si esta es la casa del Señor, cada vez que entramos por esa puerta, el Señor nos dice bienvenidos. Pero estaremos nosotros recibiendo esa bienvenida de parte del Señor, o estaremos entretenidos en otras cosas. Nuestro ánimo quizás no está enfocado en el Señor, sino está enfocado en nuestros problemas y cruzamos por la puerta con los problemas en la mente, tratando de buscar una solución a nuestros problemas. Y ese hombre que decía que iba a extender sus graneros, que le iba a decir a su alma que se regocijara, le llegó el día y el Señor le toca la puerta y le dice, necio, oh, esta noche vienen a buscar tu alma y todo lo que has guardado, ¿de quién será? Por eso es necesario que no hagamos tesoro aquí en la tierra, sino que hagamos tesoro en el cielo, para que un día, cuando vengan y toquen en nuestra puerta y nos digan, esta noche te vengo a buscar, podamos decirle, heme aquí, Señor, estoy listo para irme contigo. Pero no solamente el enfocarnos en las cosas materiales nos hacen tomar malas decisiones, sino solo basta con nosotros enfocarnos en nuestros propios problemas, en nuestros sucesos que vivimos cada día, en nuestras situaciones por las cuales estamos caminando. A veces nos hacen tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en esos asuntos y no nos enfocamos en quien tiene la solución a esos problemas. Si nos enfocáramos más en aquel que tiene la solución a nuestros problemas, viviríamos una vida más plena en el Señor, una vida más llena del Espíritu Santo, una vida más en comunión con Dios. Pero lamentablemente, muchas veces
quitamos la mirada de Jesús y nos enfocamos en nuestras situaciones y nos lamentamos, nos quejamos y decimos, ay, es que yo estoy pasando por este problema y nadie me ayuda, no tengo solución, no encuentro salida. Pero si nos enfocáramos en aquel que tiene la solución, nuestra vida espiritual cambiaría de una manera extraordinaria. Quiero ir a Mateo capítulo 14, versos 13 al 32. No tienen que buscarlo, si no quieren, yo la voy a contar más o menos la historia. Ahí nos encontramos que después de haber dado muerte a Juan el Bautista, Jesús se montó en una barca y fue a un lugar desierto. Pero dice la palabra que cuando Jesús estaba llegando a la orilla, allí había una multitud que le estaba esperando. Una multitud que había escuchado que Jesús se movía hacia ese lugar. Y dice la palabra que habían caminado para esperar a Jesús allí. No sé cuántos de nosotros tenemos esa misma emoción o ese mismo motivo, ese mismo estado de ánimo para caminar a buscar a Jesús donde quiera que Él esté. Pero qué bueno que Él dijo que donde hubieran 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo. No tenemos que viajar lejos. Si buscamos a Jesús en nuestra casa, allí está Él. No tenemos que viajar ciudades, no tenemos que tomar autobuses para viajar a buscar a Jesús. Él está a la disposición, solamente está en usted que le abra su corazón. Pero esta multitud no tenía esa misma facilidad, no tenían ese mismo privilegio que tiene usted y yo. Ellos tuvieron que caminar, no sé cuántos kilómetros caminarían, pero estoy seguro que caminaron distancias largas para irse a encontrar con Jesús. Y dice la palabra que cuando Jesús los vio, tuvo compasión de ellos. Dice que Jesús tuvo compasión de ellos. Pero fue pasando las horas y se hacía la hora avanzada. Y los discípulos van donde Jesús y le dicen, Maestro, despídelos para que vayan y compren. Pero Jesús le dice, denle vosotros de comer. Sabemos la necesidad que hay alrededor de nosotros, de cuántas vidas están necesitadas de Jesús. Y nosotros caminamos como si nada pasara. Y se nos ha olvidado que Jesús nos ha dicho, denle vosotros de comer. Y dice la palabra que los discípulos le dicen a Jesús, ¿y de dónde vamos nosotros a sacar para darle de comer? Jesús le dice, ¿qué tenéis? 5 panes y 2 peces, le dicen. Y Jesús le dice, traédmelos. Esto no está en la Biblia, pero a mí me gusta imaginármelo. Yo me imagino que los discípulos se dirían unos a otros, Jesús está loco. Con 5 panes y 2 peces, eso no da ni para nosotros. Ellos eran 12 y Jesús 13. Yo creo que con cinco panes y 2 peces no comían ellos. Y yo me imagino a esos discípulos, ¿verdad? Que Jesús esta vez se pasó. Y que con 2 panes y 5 peces. ¿Será que le vamos a dar una migajita a cada uno? Pero sabemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios
es posible. Y dice que Jesús tomó aquellos 5 panes y aquellos 2 peces y los levantó y dio gracias a Dios. Y luego comenzó a partirlos y a dar a sus discípulos para que los discípulos dieran a aquella multitud que estaba allí recostada en la grama. Y la palabra dice que todos comenzaron a comer y todos comieron hasta saciarse. Sabemos que unos comen más que otros. La palabra no dice que le dieron medio pan y medio pez a cada uno, sino dice que comieron hasta saciarse. Si soy yo y me dan un pan de lo que hacen en Puerto Rico, no me como uno, me como 2. Y me quedo mirando para el lado. Es realidad. Y le pueden preguntar a mi familia. Nos dejamos llevar por el gusto. Y yo estoy seguro que esta gente comieron hasta que le llegó el gargalillo. Hasta que no le cabía una migaja más. Pero no fue solo eso, sino que la palabra dice que de las sobras recogieron 12 cestas llenas. No sobró 2 panes y 5 peces. Sobraron 12 cestas. ¿Cuántos peces y cuántos panes había en esa cesta? No me pregunten porque la Biblia no me lo dice. Si quieren saber, cuando vayan donde Jesús le preguntan. Pero esto no termina ahí en la alimentación de 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, porque las mujeres y los niños no la contaban para ese tiempo. Lamentablemente. No sé por qué, pero no las contaban. Contaron los hombres. Y dice que habían aproximadamente 5,000 hombres. Luego de esta alimentación, Jesús le dice a sus discípulos, vayan a la otra ribera. Vayan al otro lado. Los discípulos, como muchos de nosotros, sin preguntar, se montaron en la barca. ¿Verdad que se parece a nosotros? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo así? Hacemos más preguntas antes de obedecer. Pero la palabra dice que los discípulos se montaron en la barca y comenzaron a navegar hacia la otra ribera, mientras Jesús despedía a la multitud. Jesús, estoy seguro que con su santa calma comenzó a despedir a aquella multitud. Si eran 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, yo digo que habría más de 10,000 personas allí. Luego que los despide, dice la palabra que se fue a orar. Pero mientras Jesús estaba orando, estaba sucediendo algo en medio del mar, donde aquellos discípulos iban hacia la otra ribera, hacia donde aquellos discípulos iban hacia el otro lado, bendito Dios. Y es que se había levantado una tempestad y habían unos vientos contrarios. Y dice la palabra que ellos estaban remando en contra de aquellos vientos contrarios. ¿Qué pasaría por la mente de aquellos discípulos mientras estaban remando en medio de aquella tormenta? Nos pasa como a nosotros cuando estamos atravesando problemas y dificultades, que le hacemos miles de preguntas al Señor. Yo estoy seguro que aquellos discípulos estarían diciendo en sus mentes, ¿por qué el Señor nos mandaría y no vino con nosotros? Mira ahora lo que estamos atravesando, ya casi no nos quedan fuerzas, estamos a punto de agotarnos, quizás se nos va a virar esta barca. No es que la Biblia lo dice así, me lo estoy imaginando así. Para que no digan que el hermano José
está leyendo cosas que no están en la Biblia. Pero dice la palabra en otros de los evangelios que mientras Jesús oraba, vio cómo los discípulos remaban. No sé si lo vería visualmente o lo vería por el Espíritu. Porque yo me imagino que si había una tormenta, que si los discípulos estaban en medio del mar, aunque estuviera apartado en una parte alta, va a haber dificultad visible para ver bien qué es lo que están haciendo los discípulos. Pero la palabra dice que Jesús vio que estaban remando. Y Jesús ya sabía que no iban a aguantar más. Jesús sabía que ya ellos estaban a punto de rendirse. Y dice la palabra que Jesús fue hacia ellos y comenzó a caminar por encima de las aguas. Y dice la palabra que mientras se acercaba a ellos, ellos vieron ese personaje que iba hacia ellos caminando por las aguas. Y dice que tuvieron miedo porque pensaron que era un fantasma. Yo estoy seguro que el estado de ánimo de ellos flaqueó, yo estoy seguro que si no hubiese estado la tormenta se hubiesen tirado al mar nadando. Pero qué bueno que Jesús, que conoce todas las cosas, le dice: tened ánimo, soy yo. Y Jesús te dice a ti en medio de tu tormenta, en medio de tu dificultad, aun cuando tu barca se estremece de lado a lado, Jesús te dice: tened ánimo, yo estoy contigo. Tened ánimo, yo soy quien te sustento. Y dice la palabra que cuando Jesús le dice que es Él, Pedro, sin pensarlo dos veces, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Yo estoy seguro que ellos no estaban tan seguros de que era Jesús el que iba caminando. Porque si hubiesen estado seguros de que era Jesús, hubiesen estado tranquilos. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú. Le pregunta: si eres tú, entonces deja que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús, como es tan bueno, Jesús, como es tan misericordioso, le dice: Pedro, ven. Y dice que Pedro se bajó de aquella barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Y dice la palabra que Pedro estaba caminando sobre las aguas. No es que se paró y se hundió inmediatamente. No, Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pero mientras él caminaba sobre las aguas, le pasó lo que nos pasa a usted y a mí muchas ocasiones, que nos enfrentamos a ciertas circunstancias y tenemos miedo y como que nos estancamos y decimos: no voy más. Dice la palabra que Pedro quitó la mirada de Jesús y miró los vientos que soplaban. Y cuando vio aquellos vientos, tuvo miedo y se comenzó a hundirse en el agua. Y cuando comenzó a hundirse en el agua, le dice: Señor, ayúdame porque perezco. Pero qué bueno que Jesús estaba tan cerca, que dice la palabra que extendió su mano y lo asió y lo sacó del medio de las aguas. Y dice que fueron y entraron a la barca nuevamente. Y cuando entraron a la barca, los vientos se detuvieron. Y todos los que estaban en la barca dijeron: ¿quién es este que aún los vientos se detienen?
Y es que ante Jesús no hay tempestad, ante Jesús no hay problema, ante Jesús no hay dificultad por la cual nosotros podamos seguir hacia adelante, porque Él es nuestro socorro, Él es nuestro auxilio y está para ayudarnos, aun cuando nosotros sentimos que nos hundimos en medio del problema y en medio de la dificultad. No es momento para que nosotros nos rindamos. No es momento para que nosotros nos detengamos. No importando cuántos problemas lleguen a nuestra vida, no importando cuán difícil sean nuestros problemas, tenemos a Jesús para socorrernos. Muchas veces nos azotan enfermedades y decimos, yo no puedo más. Vienen problemas familiares, problemas personales, problemas en el trabajo y aún muchas veces tenemos problemas hasta en la misma iglesia. Y muchas veces queremos tirar la toalla y rendirnos. Pero Jesús te dice aquí en esta mañana o en esta tarde, sigue hacia adelante porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy quien te sustento. Ya estoy casi por terminar. Solamente le voy a contar la mitad del Antiguo Testamento. No, solamente voy a contar una historia más. Y con eso llego a la conclusión después. Y esta otra historia se encuentra en Primera de Reyes, del capítulo 17 al 19. Son un par de capítulos, pero yo se los voy a resumir. Quizás no me coja más de media hora. No, quizás algunos 10 minutos. Esta historia es del profeta Elías. Elías, hombre confiado, hombre decidido en su palabra. Y él dijo que no iba a llover sobre la tierra hasta que él volviera a decir que llovería. Elías oró a Dios fervientemente, dice Santiago, y no llovió sobre la tierra, no por un día ni dos, porque es fácil orar por un día, quizás hasta por dos. Me recuerdo, voy a decir rapidito, cuando yo me encontraba con mi esposa en un viaje misionero en El Salvador. Y el misionero de allá de El Salvador nos lleva bastante lejos, donde estaba ¿cómo se dice esto? Un orfanatorio de niños, para pasar el día con los niños. Pero antes de salir, mi esposa pues lava una ropa y la tiende en un cordel a la parte afuera de la casa. Y le dice, cuando lleguemos a la tarde esta ropa va a estar seca. Y el misionero
se rió y le dice, ¿te crees tú que va a estar seca esa ropa? Si aquí llueve todas las tardes. Y mi esposa le dice, pues no, hoy no va a llover, porque hoy cuando yo llegue esa ropa va a estar seca. Y yo voy a orar al Señor para que no llueva. Y salimos. Estuvimos todo el día ya con los niños. Regresamos ya casi oscureciendo. Y cuando regresamos, que entramos a la casa, mi esposa va y recoge la ropa. Y la ropa estaba seca porque no había caído ni siquiera una gota. Pero ese no es el caso de Elías. El caso de Elías es que dice que no iba a llover por 3 años y medio. Y dice la palabra que no llovió por 3 años y medio. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa confianza del Señor y diremos, Señor, tu voluntad se haga en nuestras vidas? Pero muchas veces nosotros decimos, ¿será que Dios lo va a hacer? ¿O no lo hará? Dudamos en nuestro corazón. A veces oramos por los enfermos dudando de que el Señor los va a sanar y salen más enfermos porque nosotros los enfermamos con la oración. ¿Por qué? Porque no tenemos esa confianza, porque no estamos en una plena comunión con Dios. ¿Qué es mantener una plena comunión con Dios? Si no es orar, ayunar, velar, leer la palabra. Pensamos que estar en comunión con Dios es llegar a los cultos el domingo y le decimos, Señor, nos vemos el próximo domingo. Eso no es comunión con Dios. Comunión con Dios es vivir una vida santa, consagrada, apartada para Él. Y dice la palabra que Elías oró y no llovió. Y Dios le va y le dice que se esconda, que Él ha preparado unos cuervos para que le lleven pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y dice la palabra que Elías, conforme a la palabra de Dios, se fue a aquel, la palabra no me sale bien, arroyo, en aquel arroyo. Ya iba a decir otra cosa. Es lo mismo, pero iba a decir. Y dice que Elías allí, los cuervos lo sustentaban por la mañana y lo sustentaba por la tarde. Pero dice que pasados los días, no sé cuántos días, si fueron semanas o fueron simplemente días, la palabra no especifica, pero pasó el tiempo y aquel arroyo se secó. Y vuelve Dios y le dice a Elías, vete a Sarepta. Allí yo he hablado a una viuda que te va a sustentar. Si hubiese sido yo, le decía, Señor, pero ya tú me tienes de juego. ¿Por qué no me sigues sustentando aquí? Pero a veces no queremos hacer la voluntad del Señor. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos nosotros plantearle nuestra agenda al Señor para que el Señor haga nuestras vidas conforme a nuestra agenda. Y eso no es así. Nosotros tenemos que adaptarnos a la agenda que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Y Elías se va y se encuentra con aquella viuda que estaba recogiendo unos leños. Y dice la palabra que Elías le dice a aquella viuda, tráeme de beber. Y dice que la viuda iba a traerle de beber, pero cuando iba camino, Elías vuelve la llama y le dice, tráeme un pedazo de pan. Y la viuda le dice, ahora mismo estaba recogiendo 2 leños para hacer un poquito de harina que me queda, una torta para mí y para mi hijo y sentarnos a morir. Aquella viuda ya había visto que sus recursos se le habían terminado, que aquella era la última vez, pensaba ella, que iba a comer algo.
Como muchos de nosotros muchas veces pensamos que nuestros recursos se han terminado. ¿Por qué? Porque no ponemos nuestros recursos en las manos de Dios. Y dice la palabra que Elías le dice: hazme a mí primero y después haz como tú has dicho para ti y para tu hijo. Porque Dios ha dicho que esta harina y ese aceite no van a menguar hasta que vuelva a llover. Escuchen bien claro, la harina y el aceite no iban ¿a qué? A menguar. Elías no le dijo: tu aceite y tu harina van a aumentar. ¿Verdad que no? Le dijo que no iba a menguar. Quizás si la viuda tenía media libra de harina y un cuartillo de aceite, cada vez que ella preparara las tortas para ella, su hijo y Elías, iba a haber media libra de harina y un cuartillo de aceite. No era que iba a aumentar, era que no iba a menguar. Y muchas veces decimos: Señor, es que yo no soy capaz, yo no tengo la capacidad de hacer esto, no tengo la capacidad de hacer aquello. Pero déjeme decirle que con esa capacidad que usted tiene es que el Señor lo quiere usar. No es que seamos un profeta, que profeticemos y digamos que el Señor va a traer prosperidad, porque no va a haber más prosperidad. Solamente en nuestras vidas, si es que nosotros mantenemos nuestra mirada en el Señor. Pero vamos a enfrentar situaciones en las cuales usted y yo tendremos que tomar decisiones sabias para mantenernos firmes en los caminos del Señor. Va a haber momentos en los cuales usted tendrá que depender de Jesús, porque usted no podrá con sus propias fuerzas. Y dice la palabra que aquella viuda comenzó a hacer las tortas y comenzó Elías a comer, comenzó ella a comer, comenzó su hijo a comer y así comieron, dice la palabra, hasta que volvió la lluvia. Y miren el ánimo de Elías, que dice la palabra que luego va y se enfrenta al rey Acab. Dice: me encontraré con el rey. Y cuando el rey va donde él, avisado por uno de sus siervos, temeroso de Jehová para un poquito, pero hacia adelante. Dice la palabra que Elías le dice a Acab: sube al monte Carmelo, reúne al pueblo en el monte, reúne a los profetas de Baal y a los profetas de Acera, y allí nos encontraremos. Vemos ese estado de ánimo que tenía Elías, que se atrevió a desafiar al rey de Israel. Y no solo al rey, sino a aquellos 450 profetas de Baal y aquellos 400 profetas de Acera. Y les dice a los 450 profetas de Baal, le dice: tomen ustedes un becerro, sacrifíquenlo a su Dios, que yo haré lo mismo, tomaré otro y lo sacrificaré a mi Dios. Y el Dios el cual respondiere por fuego, ese será Dios de Israel. Para avanzar la historia, ya que el tiempo avanza, se me acabó casi el tiempo. Dice la palabra que los profetas de Baal picaron el becerro, hicieron su altar y comenzaron a clamar a sus dioses, y sus dioses no respondían. Y a eso del mediodía, Elías comienza a burlarse de ellos y le dicen: grítele más duro, porque quizás su Dios está dormido, quizás haya ido de compra, quizás esté de viaje.
Y dice que aquellos profetas de Baal comenzaron a hacerse heridas en sus cuerpos y gritaron más duro y clamaban a su Dios, pero su Dios no respondía. Llegó la hora de hacer el sacrificio Elías. Y dice la palabra que Elías hizo el altar, puso 12 piedras conforme a su costumbre, de acuerdo a una piedra por cada tribu. Y picó el becerro, lo puso en el altar. Dice que hizo una zanja alrededor del altar. Mandó echar granos en esa zanja. Luego dice que cogieran 4 cántaros y los llenaran de agua y los arramaran sobre ese holocausto que se iba a hacer. Y no conforme, manda una segunda vez a que le tiren los 4 cántaros de agua. Pero parece que no quedó satisfecho. Le dice una tercera vez que le echen nuevamente agua. Le echaron 12 cántaros de agua a aquel sacrificio que Elías iba a hacer. Ahí ni con gasolina yo creo que prendía. De tanta agua que le habían echado. Y dice la palabra que oró a Dios. Y Dios descendió fuego y consumió el holocausto, consumió las piedras y lamió el agua. Y dice la palabra que entonces después Elías tomó a aquellos profetas de Baal y los decapitó a cada uno de ellos. Esa era la valentía del profeta Elías. Pero ¿qué pasó después? Un profeta que tenía tanto ánimo, un profeta que estaba lleno de entusiasmo, un profeta que había visto las maravillas de Dios. Dice que ante la amenaza de una mujer, dice que tuvo miedo y se fue caminando camino de un día y se sentó debajo de un enebro. Y el problema no estaba en que se fuera a esconderse. El problema estaba en que se había desanimado bajo la amenaza de una sola mujer. Había enfrentado un sinnúmero de hombres. Había enfrentado al rey Acab. Pero le tiene miedo a Jezabel. ¿Será que hay que tener miedo a las mujeres entonces y no a los hombres? Fue que Elías se desanimó. Elías se había cansado de profetizar al pueblo. Se había cansado de tratar de guiar a aquel pueblo hacia Dios. Y aquel pueblo siempre le daba la espalda a Dios. Iba tras los dioses paganos. Y Elías se cansó y vio que este sacrificio último que había hecho no le había servido de nada. Porque aunque el pueblo había dicho que servirían a Jehová, ese pueblo siempre lo decía de labios, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y dice que se fue y se escondió. Tuvo miedo. Pero qué bueno que allí donde él fue, Jehová le envía un ángel y le da una torta. Y le dice: Elías, toma, come, bebe, porque largo camino te resta. Y dice que Elías, el ángel le dice por segunda vez. Luego Elías come y dice que comienza a caminar y caminó 40 días. Y se escondió en una cueva. Y dice la palabra que allí en medio de aquella cueva donde estaba escondido, Dios le llama y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y dice que de momento hubo un torbellino y un viento recio, pero Jehová no estaba allí. Hubo un terremoto. Pero tampoco Jehová estaba en el terremoto. Hubo un estruendo y fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Luego pasa un silbido apacible, un silbido suave, un silbido, diría yo,
tan suave que como que acariciaba nuestras vidas. Así como está este servido hoy en medio de nosotros, que no hay escándalo, no hay revolú, pero podemos sentir la presencia de Dios. Dice la palabra que en medio de aquel servido estaba Dios, y entonces Elías comprendió que Dios estaba allí y salió y se paró a la puerta de la cueva. Y Dios le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice: es que tuve un celo, porque tu pueblo te ha dejado. El pueblo ha matado a los profetas y solo quedo yo. Cuán equivocado estaba Elías, porque Dios había conservado un remanente que no había doblado sus rodillas ni había besado las estatuas de Baal. Muchas veces pensamos que cuando hay problemas y dificultades es porque Dios no está. Y no es que Dios no esté, es que nosotros no estamos atentos a su voz. Ahora sí voy a terminar porque se me acabó el tiempo. 5 minutos me quedan. Y yo creo que me pasé. Si fue que vi bien el reloj cuando empecé. Hermanos, no sabemos con cuántas situaciones nos enfrentaremos durante este año 2020. ¿O qué tipo de situaciones serán las que enfrentamos? Si serán financieras, si serán de salud, personales, familiares o emocionales. ¿Estaremos con el ánimo adecuado para enfrentarlas? ¿Estaremos llenos del Espíritu Santo? ¿Tendremos una comunión con Dios y la fe necesaria y una vida de obediencia? Si su respuesta es sí, entonces están listos para enfrentar las situaciones que vendrán durante este año. Si su respuesta es tal vez, o si algunas de ellas son sí y otras no, aquí está Jesús para ayudarles. Porque solo depende de usted dejarse ayudar o no. Aquí la pastora no la puede amarrar por sus manos y traerlo y arrodillarlo aquí al altar. Esto es voluntario. Usted decide si usted quiere la ayuda de Jesús o no la quiere. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y ante este reto que nos espera durante el resto de este año, que apenas estamos en la primera semana, verdaderamente que necesitamos arraigarnos de Jesús y mantener nuestra fe y nuestra mirada puesta en Él. Tomar ánimo y seguir hacia adelante. Que Dios les bendiga. La hermana pastora. Gloria a Dios, amén, gloria a Jesús. Dios le bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestro hermano José.